Recording in Bueno, muy buenos días. Les habla Jorge Jara, el director ejecutivo de BSR Consultores. Muy agradecido y me complace presentar hoy a nuestro socio de impuestos, máster en finanzas con más de 10 años de experiencia en el ámbito tributario, en precios de transferencia, una carrera exitosa, nuestro socio Eduardo Vargas, que hoy nos viene a exponer y nos viene a explicar y a dar una charla en el webinar ¿Qué hacer en casos de fiscalización por parte del Ministerio de Hacienda? Don Eduardo. Hola Jorge, buenos días a todos, buenas tardes y buenas noches a los que nos ven en diferido. Un placer poder compartir con ustedes este evento que es la segunda vez que lo estamos haciendo. La primera fue para la Semana del Contador, tuvo muy buena acogida, hubo gente que pidió volverlo a traer. Y la idea es profundizar un poco más de lo que vimos, igual atender dudas, comentarios que podamos estar viendo a lo largo de el espacio que vamos a compartir. Como bien dice Jorge, muy agradecidos con todos por su tiempo, por querer compartir con nosotros y vamos entrando un poquito en materia, ¿no? La idea del evento es poder repasar, entender, considerar qué tenemos que hacer en el caso de una fiscalización tributaria. Y como encargado del Departamento de Impuestos de SR Consultores, este es uno de esos elementos que siempre tenemos presentes, ¿no? Porque al final del día, los impuestos en Costa Rica trabajan bajo la autoliquidación tributaria y no es hasta que nos fiscalizan, no es hasta que nos revisan, no es hasta que nos cuestionan que pueden llegarse a materializar ciertas contingencias tributarias que podríamos llegar a tener en nuestra operación. Entonces tenemos que entender qué es una fiscalización, cómo afrontarla y tal vez el mensaje, el key takeaway, ¿no? Lo que sí o sí deberíamos de entender es que quien está haciendo bien las cosas no debería temer un proceso de esta naturaleza. Entonces, ¿qué es en sí una fiscalización por parte de la tributación de la administración tributaria? Una fiscalización es el proceso mediante el cual funcionarios de la administración tributaria van a verificar el debido cumplimiento de las obligaciones de un contribuyente. Eh, no es algo antojadizo, no es algo de que como me caíste mal o como te tengo entre ojos te voy a llegar a revisar, es algo que nace de un proceso de selección con una serie de criterios que si uno cae en esos criterios, que también son algo generales, pues puede ser elegido para un proceso de verificación. Entonces, entrando un poco en esta relación fisco sujeto obligado, fisco contribuyente, recordémonos lo que les decía hace poco. En Costa Rica la materia tributaria se autoliquida. ¿Qué quiere decir eso? Que uno va y
Le dice a tributación cuál fue su resultado, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, activos, pasivos y por lo tanto cuál debería ser ese impuesto por pagar. Y uno en una declaración jurada eh, pone los montos, determina el impuesto y va y paga ese impuesto. En ningún momento ustedes le están diciendo, mira, Eduardo, lo que vos trabajaste el año pasado y facturaste son tantos millones y tenés tantos de gastos y por tanto tu utilidad es tanto y tenés que pagar tal monto de impuesto. A uno no le hacen eso, sino que uno mismo es quien dice cuánto ingreso tiene, cuánto gasto deducible tiene, cuál es la base imponible y por lo tanto cuál es el impuesto por pagar. Mismo caso en el IVA. En el IVA uno dice, tuve facturas por tanto, tuve compras por tanto, tengo un saldo a favor, tengo un monto por pagar de tanto. Y en el momento en que uno hace esa declaración, que es una declaración jurada, ya les explico un poquito por qué el hincapié en que es una declaración jurada, uno autodetermina el impuesto, dice cuánto es el impuesto por pagar o el saldo a favor, y contra eso va y liquida en el banco eh, lo que sería el impuesto por pagar, ¿no? Esa autoliquidación lo que implica es que a uno lo pueden llegar a revisar, de que uno lo haya hecho bien, de que uno lo haya realizado en apego a la normativa y que no se ni omitiendo, ni defraudando, ni escondiendo, ni de alguna forma afectando la recaudación del fisco. Esa revisión es lo que se conoce como una fiscalización. ¿Y por qué es importante el tema de que es una declaración jurada la que se presenta? Esto es muy importante porque en materia tributaria, quien está haciendo la declaración es quien tiene la carga de la prueba. Entonces, si yo le digo a tributación, yo tuve ingresos por 100 millones, yo tengo que demostrarle que mis ingresos fueron 100 millones. No más, no menos, 100 millones. Aquí está, estas son mis facturas, esto es lo que yo logré recuperar, este es el monto por cobrar, el cierre del periodo debidamente reflejado en esta contabilidad, la plata que me pagaron, me la pagaron en banco, en efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es, nosotros tenemos el deber de demostrar que lo que pusimos ahí en esa declaración tan resumida, como la declaración de renta o en uno un poquito más amplio, como renta, tenemos la obligación de llegar y decir, eso que tenemos ahí se compone de esta forma y se sustenta con este detalle de información. Yo tengo esa carga de la prueba y yo tengo que tener la capacidad de demostrarle a la administración tributaria que lo que estoy incluyendo, que lo que estoy declarando, cumple con la normativa y está en apego a la realidad. Recordemos que cualquier contribuyente, persona física o jurídica, puede ser fiscalizado. Vamos a ver. Muchos dirían, Eduardo, pero es que esto solo afecta a las empresas o a los profesionales independientes. No necesariamente. Yo pude haber en el transcurso del 2022 vendido un vehículo, pude haber vendido una propiedad, pude haber omitido, voy a decir por ignorancia, aunque uno no puede alegar ignorancia en la ley, el impuesto de ganancias de capital. Y me pueden llegar a revisar como persona física que soy por ese impuesto de ganancias de capital que no declaré o que declaré de forma incorrecta. Puede ser que yo haya tomado para la liquidación como costo el valor fiscal, que era bastante más alto que ese costo histórico que debía haber aplicado. Y entonces en lugar de pagar 6 millones de impuestos por ganancia de capital, terminé pagando 2 millones. Ahí hay una afectación al fisco en 4 millones y el fisco me puede llegar a revisar. ¿Por qué? Porque en esa transacción yo me convierto en contribuyente a efectos del impuesto de ganancias de capital. Entonces, entendamos que si en mi realidad como empresa o como persona, yo realizo algún tipo o activo algún tipo de hecho generador, tengo actividad lucrativa, tengo rentas de capital inmobiliario, tengo rentas de capital inmobiliario, tengo ganancias de capital, hago ventas de bienes o servicios, afectas al IVA, recibo un salario. En todos estos elementos yo soy sujeto de fiscalización. Me pueden llegar a revisar. En la medida en que cumpla algún criterio y haya algún indicio, alguna sospecha que hagan que quieran verificar cómo yo he venido trabajando o liquidando mis impuestos, ¿no? Perfecto. ¿A quién se fiscaliza?
Normalmente hay un plan anual de fiscalización, se publica todos los años, siempre al final del año te dicen a quién van a estar fiscalizando el año pasado. Como les digo, puede ser un poco genérico porque se determina por actividades económicas, por ciertas características como grupos económicos y demás, o también hay casos de denuncia. A usted pueden denunciar o a alguien pueden denunciarlo, ¿no? Y producto de esa denuncia activar un proceso de fiscalización. Hay dos tipos de procesos, los que son de comprobación o investigación, que esos vienen con toda la intención de revisar el detalle y probablemente reclasificar el monto del impuesto determinado, o procesos de revisión de información de terceros. Entonces, ¿qué puede pasar antes de entrar en estas diapositivas de cómo prepararnos? Yo quiero cambiar un poco el orden y preguntarles o preguntarnos o explicar un poco qué puede pasar producto de una fiscalización. ¿Cuáles son las consecuencias que yo tengo por estar tributando mal mis impuestos? Esa es una pregunta que para mí vale oro. Porque muchas veces, y esto es más de otrora, pero aún se sigue presentando de vez en cuando, el empresario o las personas en general tienen a decir, asumo el riesgo, me la juego, hagámoslo así. Yo sé que estoy acusando alguna infracción o un delito tributario, pero no nos preocupemos, vamos para adelante, que si llega a tributación vemos qué hacemos. Si llega a tributación vemos qué hacemos, muchas veces está mal dimensionado, porque entendemos que lo peor que puede pasar es que me cobren el impuesto que dejé de pagar. Ese es el punto de partida. Más allá de eso, además del impuesto que dejaste de pagar, te van a cobrar los intereses desde la fecha en que lo dejaste de pagar hasta la fecha en que se determine o se pague. Y como un gravamen serio está todo el tema alrededor de esto de las infracciones que te pueden llegar a caer. Entonces, las infracciones administrativas son bastante onerosas, van de un 50, un 100, un 150% del monto del impuesto dejado de pagar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un caso de omisión dejé de pagar impuesto de renta por 30 millones porque inventé unos gastos. Tenía la mala práctica de decir, ¿cuánto quiero pagar? 10 millones. Bueno, meta gastos para que el monto por pagar sea 10 millones. Tenía que pagar 40, terminé pagando 10. Ahí hay un hueco de 30 que no tengo debidamente justificado. Yo puse la declaración, lo mandé. La declaración aguanta lo que no le ponga. Y salí a la lotería, me llegan a revisar y me cuestionan esos gastos incrementales que no tengo cómo justificar. Y entonces me dicen, bueno, producto del proceso de revisión, te vengo a cobrar 30 millones por los gastos que no pudiste soportar. Gastos por 90 millones, 70% de eso, 30 millones, en fin. Esos 90 millones de gastos que metiste, no tenés cómo trabajarlos, no tenés cómo justificarlos, no tenés comprobantes, no tenés pagos, no tenés absolutamente nada de lo que se requiere para poderlo defender. Entonces te lo desconozco y te ajusto incrementalmente la base imponible. ¿Qué me toca a mí como contribuyente pagar en ese caso? No son solo los 30 millones de impuestos que dejé de pagar. Además, como la conducta es muy grave porque estoy inventando gastos, me toca pagar el 150% incremental sobre esos 30 millones. ¿Qué quiere decir el 150% incremental? Eso quiere decir, tomo los 150 millones y lo multiplico por 150%. O sea, tendré que pagar 30 millones de impuestos dejados de pagar más 45 millones en multas por el hecho de no estarlo haciendo bien. Ah, no, suave. O sea, tengo que pagar más del doble de lo que hubiera pagado originalmente. Pues sí. Entonces ya empezamos a ver que tal vez los economics, el razonamiento económico alrededor de no cumplir de una forma correcta es de mucho cuidado. Siempre está el atenuante y la gente dice, bueno, pero ¿cuál es el riesgo real de que me lleguen a fiscalizar? Y ahí ya entramos en una materia completamente distinta. Pero sí tenemos que entender que en el caso de que suceda, si no tengo cómo justificar lo que estoy haciendo, no solo el monto del impuesto dejado de pagar, sino también el tema de la sanción alrededor de eso. Y entrar a hacer la acotación o hacer el hincapié en que tenemos dos tipos de, como vemos en pantalla,
eh, dos tipos de clasificaciones, ¿no? De lo que son las infracciones o los delitos tributarios. Las infracciones per se, que se mantienen en sanciones como sirve de negocio, como el tema de estas multas económicas del 50, 100, 150% que vienen en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el artículo 81, o ya caemos en la tipificación de un delito. Un delito tributario es fraude ante la hacienda pública, que la tipifica el artículo 92 del Código de Normas. Cuando ya hablamos de delito, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de no tanto dinero, sino de años cárcel. Pasamos a lo que se conoce como sanciones punitivas. Y entonces los responsables, a lo que están expuestos no es a un tema de cuánto tenés que pagar, sino es un tema de cuántos años de cárcel vas a llevar. Y hay que entender entonces si las conductas que estamos teniendo en nuestras empresas o a título personal pueden verse clasificadas como delito. Y ahí lo que tenemos es un umbral de 500 salarios base, además de una conducta de conciencia en la defraudación hacia el fisco. Pues no quería dejar de mencionar esto porque la charla pasada apenas si lo pudimos repasar, pero es muy importante que desde la consecuencia tengamos claro a qué nos exponemos alrededor de los riesgos tributarios que se activan, que se materializan luego de un proceso de fiscalización. Que esa es otra idea que yo quiero que también cale y cale profundo. Eh, exactamente que muchas veces las empresas o las personas dicen, no, es que a mí nunca me ha pasado nada, yo siempre he hecho esto, llevo 20 años trabajando así, no he tenido ningún riesgo. No es que no ha tenido ningún riesgo, es que ese riesgo no se ha materializado, no se ha concretado, no te han llegado a realizar. Pero si te llegan a revisar por la forma en la que estás trabajando, como lo estás haciendo, es altamente probable que se te determine algún incumplimiento y se materialice el riesgo que has venido manejando como algo normal en el giro de tu negocio. Entonces, ¿qué tenemos que considerar ante una fiscalización? Un tema muy importante es un proceso establecido. Quiere decir que el mismo código de normas y su reglamento te dicen cómo se lleva un proceso de fiscalización, cuál es la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, cuáles son tus derechos como contribuyente, tus deberes como contribuyente, y todo esto pensando en que es un proceso que no termina con la notificación de tributación de cuánto te va a cobrar. Probablemente termine en una segunda, tercera instancia, cuando te vas a ir a debatir con terceros ese cobro que te están haciendo, si es que tenés bases para hacerlo. Entonces, entender un poco el fin o el fondo del asunto, cuándo se termina esa carrera, que tal vez no es en primera instancia, sino llegar a una segunda o una tercera, es muy importante porque conforme yo voy presentando la información que me van requiriendo, yo tengo que ir pensando en y a futuro quién va a ver esto, con qué ojo lo va a ver, y qué necesito que se entienda de eso que estoy presentando. Entonces, primer tema, documentación. Segundo, conocer los riesgos. A nivel de la firma, nosotros normalmente cuando las cosas se avisan con tiempo y nos dicen, uy, Eduardo, acaba de llegar una notificación de Hacienda, nos van a revisar el impuesto de valor agregado del periodo 2019. De enero a diciembre 19. Entonces uno dice, ok, suave un segundo. Tenemos que entender que en ese periodo 19 hay dos tipos de liquidación. Una primera de enero a junio que se hizo con el impuesto de ventas y otra segunda de julio a diciembre que se hizo con el IVA. Recordémonos que hubo un cambio en los derechos de acreditación, principalmente, donde pasamos de una acreditación física del impuesto de ventas a una acreditación financiera del IVA. Y que además a partir de julio del 2019 hay toda una obligación de llevar auxiliares de libros de ventas y libros de compras que tal vez antes no la tenías. Entonces, entremos a revisar eso, entremos a revisar cómo te estabas acreditando el impuesto antes, cómo te lo empezaste a acreditar con la incorporación del IVA y toda esa nebulosa que no estaba tan clara de cómo trabajar, para saber a qué estamos expuestos antes tan siquiera de presentar la información. Entonces, siempre es muy importante, vamos a ver, en materia tributaria, y todos nosotros como ligados tributarios, siempre deberíamos de conocer los riesgos que estamos manejando.
Una de las cosas que cuesta un poco aceptar, pero es importante tenerla, es que en materia de impuestos nunca hay una operación cero riesgo. Aunque yo esté en pleno cumplimiento normativo y esté haciendo todo tal cual dice la ley, siempre hay un riesgo porque es una materia interpretativa. Entonces, yo puedo tener muy poquito riesgo tendiendo a cero o mucho, pero tengo que saber exactamente dónde estoy y a qué me veo expuesto. ¿Qué de lo que yo estoy haciendo podría tener una interpretación distinta a la que yo vengo aplicando? Y por lo tanto, ¿cuáles son mis áreas de riesgo tributario? Eso yo lo debería manejar en el día a día y debería ser parte de mi planificación estratégica. Y de hecho, para eso trabajamos los servicios de diagnóstico y planificación fiscal. Pero particularmente en el caso de una fiscalización, donde va a venir un funcionario de tributación y me va a revisar con lupa lo que yo hice o dejé de hacer para cuestionarme cuánto impuesto pagué, que al final esa es la lógica del proceso, este, yo en ese escenario, en ese contexto, tengo que tener clarísimo desde el día uno, es más, desde el día cero, antes de que empiece la revisión, cuáles son mis riesgos. Y de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Y pues si se viene trabajando de la mano históricamente con el cliente, es un cliente recurrente, pues todo muy bien, porque ya sabemos cuáles son los riesgos que están y cómo mitigarlos en el caso de que nos vayan a revisar. Pero si no nos conocemos, o si ustedes no acostumbran a tener asesoría tributaria, ese es un momento ideal. Apenas llega el acta de notificación para revisarse y saber a qué estamos expuestos. ¿Qué es lo que deberíamos de ser? ¿Cuál es ese deber ser, ese mundo ideal y dónde estamos? Siempre considerando un poco la casuística de mi operación, de mi negocio, de las circunstancias que rodean lo que yo estoy haciendo. Y en ese momento saber decir, uy, no, es que yo tengo un problema con mis activos fijos. La verdad es que venía depreciando a una velocidad distinta que la que me permite el anexo 2 del reglamento de renta. O, uy, no, mi problema está en los pasivos. ¿Por qué? Porque tengo pasivos con socios que no tienen mayor detalle. Tengo otras cuentas por pagar que no tengo la auxiliar. No tengo ni claro de cuándo se originaron ni cómo se van abonando en el tiempo. Es un saldo que estaba, ese es un comentario que no se me hizo un contador. No, hombre, si ese saldo de esas cuentas por pagar estaba ahí cuando yo llegué y eso no se ha movido. Eso es un gran signo de alerta. ¿Por qué? Porque los riesgos tributarios no están solo a nivel de resultados, sino también a nivel de balance. Recordemos que existen supuestos jurídicos como el incremento patrimonial no justificado o como la presunción de dividendos, que son bastante comunes como riesgos en las operaciones de empresas en Costa Rica, que es un supuesto de repartición de dividendos. Y cuando tenemos cuentas por cobrar a socios o cuando tenemos una cuenta de bancos que no está conciliada contra el estado bancario y la contabilidad refleja un monto mayor que el que efectivamente hay en bancos. O tenemos una cuenta por cobrar a socios grande, histórica, que no tiene mayor origen más que dinero que han tomado los socios de la empresa. Esos son dividendos no declarados. Y en un proceso de revisión, el funcionario de tributación va a preguntarte el origen de la cuenta por cobrar a socios, va a pedirte, y eso es fundamental, la conciliación bancaria y los, bueno, normalmente casi la conciliación no la piden, lo que piden son los estados de cuenta directamente. Hacen los estados de cuenta del banco, comparan saldo contra saldo, ven una diferencia, y nos caímos, para decirlo en términos sencillos. Esos son riesgos de dividendos no declarados. O los pasivos que son atípicos, que no son reales, de al final vienen a ser una omisión de ingresos. Si entró dinero a la empresa o si entró dinero al contribuyente, el contribuyente no lo declara como un ingreso porque no lo quiere declarar como tal. ¿Cómo cerramos ese asiento? Llevándolo al pasivo, llevándolo al patrimonio. Y eso es lo que da el origen al incremento patrimonial no justificado. Y por lo tanto, cuando yo tengo en mis balances pasivos o aportes de socios que no tengo claro su origen, se supone, y así lo dice el artículo 5 de la ley de renta, que eso es un ingreso no declarado y que da origen a un incremento patrimonial no justificado. Entonces, solo como ejemplo, esos son dos de los riesgos que yo debería entender si los tengo o no los tengo. Y si los tengo, debería entender cómo los voy a gestionar. Porque lo otro muy importante, y acá entra a jugar mucho la experiencia, es que no, porque no el riesgo necesariamente se va a materializar en la revisión. Entonces, saber cómo llevar los cuestionamientos, saber cómo explicar las cosas,
saber cómo presentar la información viene a ser fundamental para que el producto de la fiscalización, de la revisión, sea lo mejor posible para el contribuyente. Eso sí es como súper importante. Es muy relevante también el punto 4, lo que estamos viendo en la diapositiva. ¿Quiénes van a ser los responsables de llevar a cabo la fiscalización? No tanto por parte de Hacienda, sino por parte del contribuyente, por parte interna. ¿Quién lo va a llevar? ¿Tiene el entendimiento completo? ¿Conoce todo lo que está detrás del negocio? Estratégicamente hablando, va a defender el negocio de la forma correcta. Muchas veces se descansa el proceso de fiscalización en personas que lo que tienen son solo una visión parcial del negocio. Entonces, cada quien va a responder desde lo que conoce y cómo lo entiende. Y muchas veces ese entendimiento no es suficiente, no es adecuado o no tiene los filtros necesarios para que el proceso de fiscalización sea adecuado. Recuerdo muy bien un caso donde un dueño de un negocio decidió llevar personalmente el proceso de fiscalización. Él intermediaba entre la información que le pedían y la información que le preparaba su departamento contable y financiero. Él atendía personalmente a las personas de tributación. Al final le querían aplicar, importante, producto de un malentendido técnico. Él hizo referencia a unos cobros que hacía como si fueran ingresos, porque él decía ingresos en los bancos, pero eran cobros de terceros. Y dijo, no, es que son ingresos que yo recibo, ingresos que yo recibo, ingresos que yo recibo, y al final se los cobraron como ingresos. Y claro, ¿cómo salir de algo que él ya dijo como representante último de la empresa? No, es que son ingresos a bancos, no son ingresos de la empresa. Mira, aquí está la documentación que prueba que son ingresos de terceros, cómo se contabilizaron, a efectos de terceros y cómo se liquidaron. Y se logró salvar, pero se logró salvar en la etapa última del proceso de revisión. Este, y todo eso se puede haber evitado si el inicio se hubiera llevado de forma correcta. Entonces, saber escoger quién nos va a acompañar, quién va a ser esa persona que lleve esa proceso de fiscalización es fundamental. Pero bueno, vamos a ver. Hay, hay que entender que la revisión en un proceso de fiscalización puede ser integral de toda mi obligación tributaria. Como les decía, mire que usted tiene que pagar el timbre de educación cultural, que usted tiene que pagar el impuesto a las personas jurídicas, que usted tiene que pagar el impuesto de valor agregado, que usted tiene que pagar el impuesto de renta, ganancia de capital, renta de capital inmobiliario, etcétera. N impuestos que nos apliquen a nuestra operación. Recuerden que no todos tenemos la misma carga tributaria, sino que dependiendo de la actividad que desarrollemos y de qué tipo de personas seamos, física o jurídica, tenemos distintas cargas tributarias. Digamos que en ese tanto hay una serie como de mínimos estándares que vamos a tener y que siempre nos van a llegar a revisar en un proceso de fiscalización. Tiene que ser muy particular, muy enfocada como para que no pasen por aquí. Entonces siempre es bueno como tener claro que aquí deberíamos de estar el 99.9% de todos ustedes que están participando en la charla o viéndoles diferido. Primero tengo que tener libros legales, si soy una sociedad. Tengo que tener asamblea general de socios, tengo que tener junta directiva y tengo que tener registro de accionistas. Recuerden que el registro de accionistas va de la mano con la declaración de beneficiarios últimos que se presenta ante el Banco Central. Se supone que ante cambios del registro de accionistas yo debería ir y actualizar mi registro de accionistas del Banco Central. Es como un control de espejo en línea. Y hay sanciones si no voy llevándolo como al día. Se supone también que el registro de accionistas yo lo voy a preparar con base en el libro de el registro de accionistas privado de la empresa, ¿verdad? Entonces, eso es bien primero. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque la conducta tributaria de fiscalización, y esto es una tendencia mundial, está yendo más a la persona física que a la persona jurídica en sí. De hecho, parte de ahí es el origen del por qué el gobierno está tan interesado en la renta global. O sea, el interés en renta global es que al final va a grabar las rentas en las personas beneficiarias últimos que las reciban y no tanto en las que la generan. Por eso es que se crea todo el tema del impuesto de renta a las personas físicas, la globalidad de las rentas que reciben.
que cuando ese proyecto de ley avance y tenga un poquito más de cabida, haremos un evento al respecto. Pero ¿a qué voy con esto? A Hacienda le interesa mucho entender quién es el accionista detrás de la sociedad. ¿Por qué? Porque puede que parte de los esquemas defraudatorios que se tengan o parte de la forma de evadir o de eludir parte de la carga tributaria sea a favor de esa persona o de ese socio. Entonces, tener muy claro quién es el socio y quién era en el momento de la fiscalización es fundamental. El momento de la fiscalización, esa es otra. Estamos acá, perfecto, 20 de julio de 2023, queriendo hacer las cosas bien, participando en este webinar porque nos interesa saber cómo reacciona la fiscalización y vamos a ver un montón de cosas mínimas que requerimos y lo vamos a poner en marcha. Recuerden que las fiscalizaciones son de periodos pasados, normalmente. La prescripción normal es hasta de 4 años y por lo tanto, todo lo que veamos hoy, todo lo que queramos aplicar de hoy, debemos aplicarlo para hoy y para atrás, no para adelante, pero para atrás. Tenemos que ir a ver en los años sin prescribir cómo estamos y entender que nuestro riesgo está en ese periodo que todavía no se ha vencido ante tributación. Todavía me lo pueden revisar. Eso es fundamental. Ok, entonces, libros legales, igual, hay ciertos acuerdos que deberían de llevarse a nivel de Asamblea General de Socios, hay ciertos acuerdos que deben de estar a nivel de Junta Directiva. Eh, Cuando empieza la fiscalización, a mí me piden los libros de entrada, igual los libros contables. Y yo debería entregarlos y si no los entrego, me veo expuesto a sanciones por no dar la información o por no llevar la información, que son distintas las sanciones, por cierto. Pero ¿por qué me los piden al puro inicio? Mismo caso, porque el requerimiento inicial, apenas empieza la fiscalización, viene y me pide que les presente estados financieros. Ahora, acá este es un caso de la vida real, fiscalización del año pasado, periodo 2019 que estaban revisando. Este es como llega el acta de notificación donde te dicen, hola, ¿cómo estás? Te vengo a revisar tales impuestos. En ese mismo momento te piden ese detalle, ese requerimiento inicial de información. O sea, con este es con el que te dicen hola. Si ustedes ven el punto 2, están pidiendo de entrada libros contables y libros sociales. ¿Por qué los piden de entrada? ¿Por qué no pedirlos conforme van siendo relevantes? Cualquiera diría, y no, es que si parte de la revisión brinca algo que debió haber estado en estos libros, ahí te los piden. Los piden de entrada para que uno no vaya, como lo decimos en constructivo, para que uno no vaya documentando o acomodando la documentación conforme avanza el proceso de fiscalización. Entonces, esa foto inicial, esa foto de partida, esa foto que te lo ponen el punto 2 que estamos viendo en pantalla y particularmente el punto 4 y el punto 5, es fundamental porque todo lo que pasa a partir de ahí tiene que ser consistente y congruente con ese punto 2, 4 y 5. Fundamental. Todo lo que yo vaya a utilizar como un argumento de defensa, como explicación, como argumentación del porqué de las cosas, tiene que ser congruente con los libros contables, con los libros sociales, con los estados financieros y con el balance de comprobación. Ejemplo, eh, entramos a revisar, nos están fiscalizando el periodo 2019, 2020, lo que sea, tenemos gastos, voy a decir, por servicios profesionales en el periodo por 45 millones de colones. Entonces, me van a pedir en un segundo requerimiento o tercero el auxiliar de los gastos. Donde me dicen, denme un detalle por número de factura, donde indique cédula jurídica, indique razón social, indique tipo de servicio o compra bien, monto, impuesto y total eh, pagado a su proveedor. Además, indique medio de pago. Y ese tema del medio de pago se los traigo porque se las trae, ¿no? Entonces resulta que hay una reglamentación que nos dice que para que un gasto sea deducible, no de, o sea,
se tiene que pagar por un medio electrónico y que únicamente van a ser deducibles gastos pagados en efectivo hasta por el monto de 3 salarios base anuales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un proveedor y le pago en efectivo, yo puedo pagarle hasta un total de como 1.200.000 colones en el año en efectivo. Sobre eso, lo que yo le pague en efectivo es no deducible. Ojo, eso es un problema. Ahora, nuestro artículo 8 de la ley de renta, que es fundamental conocerlo porque es el que detalla la naturaleza de los gastos deducibles, dice algo muy interesante. Dice que no es condición para que un gasto sea deducible que el mismo sea pagado durante el año, pero que si yo tengo un gasto de un año y lo voy a pagar posteriormente, lo que tengo que hacer es llevar una cuenta especial donde se registre ese monto por pagar. ¿Qué es lo que te están diciendo en un español un poco más aterrizado? De que si yo tengo 45 millones de gastos, de los cuales solo pagué 30 millones, ojalá los haya pagado por transferencias, porque si no van a ser deducibles, y me quedaron 15 por pagar, esos 15 por pagar tienen que estar sí o sí reflejados como una cuenta por pagar a final de periodo. Entonces, algo interesante, si yo no tuve cuidado cuando presenté esta información inicial, nada más la mandé sin revisarla, sin ver cómo se relacionaba los movimientos del periodo con los saldos del final y que estuvieran debidamente alineados y que mis auxiliares de cuentas por pagar estuvieran correctos, igual de los cuentas por cobrar y demás, ¿qué va a pasar? Yo voy a decir, no, es que de los 45 millones yo solo pagué 30, que están las transferencias, los otros 15 los dejé por pagar. Ya van a ver el balance que presenté hace un par de meses inicial y no tengo los 15 por pagar. Me caí otra vez. Entonces, esta foto inicial, esta primera foto que presentamos, lo que quiero es que tengan todos claros que es sumamente importante porque es la que nos define la cancha de juego. Es la que define las líneas sobre las cuales vamos a llevar ese proceso de fiscalización. Tanto para nosotros como para efectos de tributación. Es un punto de partida. Entonces, dicho eso, pagamos a la mínima necesaria. Los libros legales, con la documentación que debió haber estado, los estados financieros, los auxiliares de los estados de situación financiera, el foco, por lo que ya hablábamos antes, a las consideraciones bancarias, foco a las consideraciones intercompany en caso de que aplique. Los auxiliares de propiedad planta de equipo son fundamentales. Aquí hay muchos errores. Normalmente no se tienen detallados, no se tiene claro el origen, no se tiene la documentación con la cual se adquirieron. Cuando los bienes son registrales, pues es más sencillo porque está todo el tema de la escritura pública que soporta la adquisición de ese bien, pero cuando no son bienes registrales hay que tener mucho cuidado. Eh, Cuándo se compró, cómo lo documentamos, dónde está la factura, quién lo pagó, cómo se canceló, son todos temas muy relevantes a efectos de posibles riesgos tributarios. El detalle de esos depósitos en garantía y de mis obligaciones con empleados. Igual lo que les hablaba de los pasivos atípicos o los aportes extraordinarios de socios. Hay un cambio muy relevante, por cierto, en la ley 9635 que he notado que muchas veces como que se queda de lado el tema de aportes de socios. En Costa Rica, los aportes de socios tal cual no se consideran ingreso grabable ni se consideran ganancia de capital a efectos de las sociedades. Y ahí creo que estamos claros, hablando de lo efectivo. Los aportes de socios en especie son otra historia en cuanto a la ganancia de capital. Y como el aporte de socios no en efectivo no se considera ni ingreso ni ganancia, la evolución tampoco. Pero un cambio fundamental que tenía la ley, que tiene la ley 9635, lo que indica es que desde la entrada en vigencia de esa ley, julio de 2019, para que un aporte de socio al momento de devolverse se considere como aporte y no como utilidades, hay que tener contabilizado y documentado el momento en que se hizo ese aporte. O sea, yo tengo que tener un asiento y tengo que tener la documentación que soporta cuando el socio tomó de su billetera, de su cuenta bancaria, e ingresó el dinero o ingresó el bien a la empresa. Si no lo hago de esa forma, y yo no llego y digo,
y tengo contabilizado cuándo entraron los millones o los miles de colones a la sociedad, y tengo el documento de la transparencia de cuándo se hizo, esa devolución de aportes de socios se tiene que suponer como una devolución de utilidades retenidas. Ese pequeño, gran detalle, he notado que muchas personas, incluyendo algunos asesores, se están dejando por fuera, y yo quiero que todos acá lo tengan clarísimo. ¿Por qué? Porque viene a ser parte de esta documentación mínima que tenemos que tener producto de la ley 9635 para revisiones futuras. Si yo hice una devolución de aportes de socios en el 2020, yo tengo que tener como parte de esa documentación para cuando en un futuro, por si acaso me llegan a revisar, cuándo fue que se aportó, cómo fue que se aportó, quién fue el que la aportó y comprobar que efectivamente hubo un aporte. Entonces tenemos como que agregarlo ahí dentro de esos detalles, ¿no? Bien, sigo. A nivel de las cuentas de resultados, y acá pensando más en impuestos de utilidades, yo tengo que tener claro mi auxiliar de ventas. ¿Y qué quiere decir esto, Eduardo? Pues esto lo que quiere decir es cuánto vendí, a quién le vendí, todo el detalle de facturación electrónica, si queremos, de la cédula, la razón social, el monto, las tarifas de impuestos aplicables y los medios de pago también. ¿Cómo me estaban pagando? ¿Cómo me pagaron esos expedientes que estaba realizando? Tengo que tener auxiliares por tipo de gasto. Entonces, los honorarios se componen por esta factura de la publicidad, por esta factura de los alquileres, por estas reparaciones, intereses, depreciación. En fin, tengo que tener bien segregado y bien detallado mis distintos grupos de gasto. En el tema de los intereses, yo tengo que tener la capacidad de prácticamente hacer un recálculo de los intereses. O sea, yo tengo que llevar mi tablita de amortización, donde cada uno de esos pagos mensuales de interés que haga, tenerlos asociados a un principal, a una deuda que se amortizan tanto y se pagan intereses por tanto, legalmente soportada en algún contrato. Recuerden que, por cierto, intereses únicamente los bancarios, no a partir de ahí todos los demás sí requieren de facturación electrónica. Entonces ahí también tenemos un tema relevante en esa documentación a llevar como soporte, como cuidado de la deducibilidad de los gastos, ¿no? Cuando estamos viendo temas de gastos de empleados, igual, yo tengo que tener un detalle exhaustivo de quiénes son mis empleados, mensual, cómo se componen sus salarios, cargas sociales, vacaciones, aguinaldo. Tengo que tener claro los medios de pago, los soportes de esos pagos, de esos salarios. A esas personas, recuerden que temas básicos, porque igual hay que repasarlos, las comisiones son parte del salario, los bonos son parte del salario, y como tal se ven afectas a las retenciones asociadas al salario, y si yo no aplico esas retenciones, sean de caja de seguridad social o sean de impuestos sobre renta, convierte el gasto como un gasto no deducible. Pero entonces yo tengo que tener todo esto bien alineado y además fuentes de verificación de estas obligaciones son las planillas presentadas a la caja y las planillas presentadas al INSS, por ejemplo. Cuando vengo a ver un poquito más por impuesto, yo digo, ok, perfecto. ¿Qué tengo en impuestos sobre renta? Tengo mis declaraciones y la conciliación fiscal que debería llevarle. Tengo los comprobantes de los pagos parciales. Cuando yo hablo de comprobantes, estoy hablando de el medio de pago. Siempre es importante tener los medios de pago y el comprobante de ese pago. Los auxiliares relacionados a todo el tema de la renta. En el IVA, yo siempre hago hincapié en el auxiliar de compras. Mucha gente me dice, Eduardo, pero es que ese es el detalle de la factura recibida del facturador. No necesariamente. Recuerden que el auxiliar de compras tiene que tener la acreditación del impuesto. ¿Cuánto él lleva soportado? Me estoy acreditando. Y eso lleva su cuidado, particularmente si me toca prorratear, ¿no? Si tengo derechos proporcionales. Para efectos de impuesto personal dependiente, los que estamos viendo, y remesas al exterior, eso es todo un mundo bonito que empieza por entender si lo estoy aplicando o no estoy aplicando ese impuesto. Yo siempre cuando ya entramos en detalle en el impuesto de remesas, lo primero que hacemos es un ejercicio de cómo identificar si yo tengo que aplicar impuesto de remesas al exterior. Porque hay mucho desconocimiento de este impuesto y mucho desconocimiento de que uno es responsable solidario de aplicarlo y que al no aplicarlo el gasto al exterior se vuelve no deducible. Entonces igual tengo que entender cómo identificar si me toca y si me toca, cómo aplicarlo.
y también cómo entender cómo tributación puede darse cuenta que me toca hacerlo. Y acá el consejo base es identifiquen todos los proveedores extranjeros. Claramente, si ustedes ya tienen un proveedor extranjero distinto de mercancías, ya hay un gran área, un gran asterisco para revisar el impuesto de remesas al exterior. Bien, vamos a ver. Todo esto que les hago es un pequeño repaso de las consideraciones que yo debería tener para llegar acá, ¿no? Cada mes que presentamos una declaración de IVA, cada año que presentamos una declaración de renta, yo estoy haciendo un statement, una declaración. Señores de Hacienda, esta es mi carga tributaria y yo tengo la documentación para cuando usted quiera venir a revisar. Esto es como en resumen lo que estamos haciendo. Y si nos toca y somos parte de esa lotería, pues viene ya lo que es el proceso de fiscalización per se. Lo primero, lo que muchos temen, la notificación. Señor contribuyente, número de identificación, representante legal, yo le estoy notificando una actuación fiscalizada. Yo lo vengo a revisar. El alcance de esa fiscalización va a ser tal impuesto o tal y tal impuesto para tales periodos. Vean cómo se circunscribe. Se delimita a una serie de impuestos en específico dentro de un periodo en específico. Eduardo, ¿eso significa que si me llegan a revisar en 2019 no pueden meterse con el 20? No necesariamente. Significan que para revisar el 20 tienen que ampliar el alcance de la fiscalización. Entonces, no de gratis pueden llegar y ajustarte el resto de periodos porque estaban bien el 20, pedirte información del resto de periodos porque estaban bien el 19. Pero sí se puede en el proceso, si hay justificantes para hacerlo, ampliarte el alcance, sea en impuestos o en periodos. Entonces, ¿de qué se va a llevar el proceso en calma? Procurando que no se nos amplíe a otros periodos. Porque cada periodo que se amplíe, aunque sea el mismo impuesto, aumenta el riesgo de determinación de alguna inconsistencia. Puede que yo tenga todo muy bien en el 19, pero que en el 20 tenga algún problema. Puede que tenga todo muy bien en el 20 y en el 19 tenga un problema. No sé, depende. Entonces, buscar que no se me amplíe la fiscalización viene a ser bien relevante a efectos de este proceso. También nos están nombrando quiénes son los funcionarios a cargo del proceso de revisión. Eso es muy importante porque solo ellos pueden estar requiriendo información y revisando. El motivo por el cual nos seleccionaron, en este caso era por ser una empresa, por mayor y por menor, de comercio. Y el detalle de la información que nos van a requerir. Como les digo de entrada, siempre tenemos que tener los libros contables, los libros sociales, si somos una sociedad, la composición accionaria, los estados financieros, el balance de comprobación y la conciliación tributaria. Esos son elementos que sí o sí siempre nos van a pedir. Que, vamos a ver, son elementos de cierre de cualquier empresa. Normalmente todas tenemos eso cuando cerramos. El tema es, los tenemos listos para ser revisados por tributación. Esta sería una pregunta que me encantaría me contestaran en algún momento. Yo me siento de que llegue tributación a revisar, ¿o no? Muchas veces decimos, no, porque yo sé que tengo tal y tal y tal tema, por no decir que pecado. O muchas veces decimos, sí, claro, estoy listo. Y cuando entonces llegamos y hacemos un diagnóstico fiscal que viene a ser emular este proceso de fiscalización, y nos damos cuenta que tal vez está muy ordenado, que tal vez está muy completo, porque tal vez los criterios aplicados no son los mejores o son incorrectos. Entonces, igual, dependiendo de nuestro estado anímico alrededor de esto, de una vez la invitación a que conversemos para ver a qué nivel de alcance podemos hacer una revisión de su información tributaria. ¿Pensando en qué? En que han pasado 2, 5, 10, 20 años y nunca los han revisado, a efectos de Hacienda, o llevan tanto tiempo sin revisarlos, y uno, la ley cambió sustancialmente con efectos prácticos a partir de 2019, y dos, no es hasta que nos revisan que nos damos cuenta si estamos haciendo bien o no las cosas desde el punto de vista tributario.
Entonces, desde ahí la invitación a, ojalá poder hacer un proceso de revisión, de diagnóstico, o en su defecto, que participen en el programa de especialización tributaria que ahorita se les enseña para ir cerrando la charla. Pero bien, regreso para acá. Entonces, me notifican, inicia el acto, me pasan el requerimiento de información. A partir de ahí tengo entre 5 y 10 días hábiles para presentar esa información. Claro que no me alcanza el tiempo, yo puedo pedir ampliación, no están obligados a dar. Nos pasó con un contribuyente que nos estaban revisando por la adquisición de un carro de lujo, que uno muy acostumbrado a pedir la ampliación y la auditora dijo, no hay causa de fuerza mayor para darles la ampliación, entonces tienen que entregar la información mañana. Y póngale a terminar de presentar eso, que por cierto, gracias a Dios, fue un caso que terminó en cero, no hubo traslado de cargos. Es positivo. Requerimiento de información, se prepara, se presenta, se envía o se entrega, y luego ya viene el proceso de fiscalización. Las visitas, las actas de inspección y las actas de hechos. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque acá se va documentando todo lo que se habla. Entonces, ojo con esto, porque esto es lo que nos salva o nos condena en un futuro. Si llegan donde el contribuyente y uno empieza a hablar, eh, eso da un entendimiento de las cosas, pero lo que queda escrito, lo que queda claro. Entonces, que el contribuyente dijo que cuando quería trabajar ventas le vendía una parte nacional, o sea, yo no dije eso. Yo lo que dije es que parte de la estrategia empresarial que manejo son tener un porcentaje de ventas relacionadas según el indicador de negocio. No sé. A lo que voy es, hay que cuidar mucho cómo se documenta lo que uno dice, por lo que les decía al inicio. Esta información no solo la van a revisar los supervisores de el funcionario que está ahí con ustedes, sino también posiblemente en una segunda instancia va a llegar a ser revisada por el Tribunal Fiscal Administrativo y en una tercera instancia va a llegar a ser revisada por el Contencioso Administrativo. Entonces, las actas de hechos son los que demuestran cómo ustedes dieron la información, cuál información pudieron dar, qué no pudieron dar, qué se pudieron explicar, cuál explicación dieron. Y muchas veces no somos suficientemente, llámese, exigentes en cómo quedó documentada el asunto. Muchas veces se documenta de forma muy genérica, muy amplia, muy vaga. Y eso uno diría, no, me sirve, o no me sirve, o va en contra. Entonces sí, cuando estemos en esta fiscalización, ojo con estos actos de hecho, fundamental. Termina, viene la notificación del acto administrativo, me dicen, ok, ya vamos a liquidarlo. Viene la liquidación de oficio, yo tengo derechos a defenderme de esa liquidación de oficio, presentar una revocatoria y dependiendo de cómo fue acá, irme a apelar al fiscal administrativo y después del fiscal administrativo, si sigo impugnando, si sigo peleando, pues puedo irme al contencioso administrativo. Es como el flujo natural de esa fiscalización. Les decía que los invito a que tengamos sesiones de trabajo alrededor del cumplimiento de sus impuestos. O sea, que nos sentemos a revisar cómo vienen cumpliendo su gestión tributaria. O en su defecto, los invito a participar de nuestro programa de especialización en impuestos. Este lo lanzamos hace poquito, hace unas 3 semanas, inicia a finales de agosto, y la idea es tener estas sesiones, pero bastante más amplias. Son sesiones de capacitación de 3 horas cada una, impartidas por mi persona, impartidas por Esteban, que es nuestro otro socio de impuestos. De vez en cuando pueda participar algún tercero que venga a enriquecer la sesión. Y la idea, y normalmente se desarrollan como sesiones de capacitación muy prácticas que terminan siendo prácticamente de consultoría. ¿Por qué? Porque la idea es interactuar, ver y que ustedes validen conocimientos y los puedan aplicar. Este programa está compuesto por 4 módulos distintos. El primero es de normas y procedimientos tributarios. Todo esto que estamos hablando, de cómo se lleva a cabo una fiscalización, de cuál es esta obligación, de cuál es la relación, de cuáles son los medios de extinción de la deuda, de cuáles son las sanciones, de cómo me aplican esas sanciones, cómo hacer para que no me apliquen las sanciones, lo vemos en el módulo 1. Es fundamental porque muchas veces nos quedamos únicamente en el suma y resta de las declaraciones, sin entender el trasfondo o el contexto de
la relación tributaria. Entonces, tenemos que lograr entender desde el código de normas como regla o como marco normativo general cuál es este proceso y esta obligación para con la administración tributaria. Entonces, este primer módulo, particularmente para los que somos un poco más integrales en la gestión tributaria, es fundamental, porque desde ahí se parten como las reglas de juego en la relación contribuyente-administración. Luego entramos a la parte de impuestos sobre renta completo. Acá estamos hablando de utilidades, estamos hablando de ganancias de capital, estamos hablando de rentas mobiliarias e inmobiliarias, estamos hablando de impuestos salario, estamos hablando de remesas al exterior. Todo completo para que ustedes tengan claridad en las distintas obligaciones. Siguen habiendo muchas dudas en cuándo hay una ganancia de capital, cuándo se declara, cuándo es renta de capital o cuándo tiene que integrarse en utilidades. ¿Cómo declaro esto? ¿Qué pasa si declaré ganancias de capital durante el año? Etcétera. Todo eso lo vemos a lo largo del módulo. Cada módulo son 18 horas. Son 6 clases de 18 horas cada uno. No, perdón, 6 clases de 3 horas. Cada uno de estos desarrolla de forma amplia y bastante práctica esos contenidos. Módulo 3, impuesto por valor agregado. Me encanta, uno de mis impuestos favoritos, es muy bonito, lo entendemos desde el mismo hecho generador, cuando algo está sujeto y cuando no, que para mí es fundamental, y ahora viene toda la casuística. Y por último, un componente que siempre hay que incluir en el mundo actual, precios de transferencia y fiscalía internacional. Dos temas que hay que entender para efectos de transacciones entre grupos económicos, y esto tiene que ver mucho con planificaciones fiscales que podamos estar haciendo, locales e internacionales, y también para entender los principios de sustancia, los principios de transparencia, que nos van a llegar a aplicar en un proceso de revisión bajo un principio de realidad económica y de motivación económica válida. Recordémonos que en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se modifica el Código de Normas, incluye el artículo 12 bis y tenemos la cláusula general antielusiva, donde ya tributación puede ajustar cuando hay ilusión, si se demuestra que la ilusión es el único motivo y por qué se hicieron las cosas como se hicieron. Entonces, entender un poco qué viene detrás de este artículo 12 bis, que eso nace en la acción 5 de BEPS, que se ve dentro de este módulo, es fundamental porque nos permite entender el futuro de la tributación. Nos permite entender cuáles son las tendencias que están marcando los cambios normativos que vamos a ir teniendo. Entonces, la fecha de inicio, 22 de agosto. Las clases las vamos a hacer martes de 5 a 8, son clases virtuales. Lo tiramos al final del día para que la mayor cantidad de personas puedan participar. Cada módulo una duración de 18 horas. Lo hacemos por Zoom y cada módulo tiene un valor de $300 con el impuesto incluido. Se pueden contratar por separado sin ningún problema, se pueden contratar todos de un solo. Ahí Jorge y el equipo están súper atentos a cualquier duda que puedan llegar a tener. Como les digo, volviendo un poco al tema del webinar, y más bien les agradezco la atención a esta última parte. La mejor forma de estar preparado para un proceso de fiscalización es validando que estamos haciendo las formas correctas. La forma de validar que estamos haciendo las formas correctas es que un tercero, como nosotros, ojalá, venga y nos valide, revisemos en conjunto cómo lo estamos haciendo. Aquí la idea de la charla es darles algunas pinceladas de elementos mínimos a considerar. Y si no podemos, no disponemos o pretenemos un enfoque alternativo, pues que entonces ustedes se capaciten de la mano de expertos como nosotros para ustedes mismos poder determinar en un ambiente donde puedan preguntar, donde puedan ver casos reales, donde puedan ver aplicación práctica, que vienen haciendo bien las cosas o que tienen áreas de mejor. Entonces, súper agradecidos por la participación de todos. Quedo muy atento ahí a cualquier consulta futura. Tienen nuestros medios de contactos y que tengan una excelente tarde. Feliz día.